Entonces, la principal característica de la literatura colonial es la imitación, porque recuerden que en esos 300 años de colonia, los españoles quisieron convertirnos en alguien como ellos. Esta literatura se divide en dos momentos: la literatura de la conquista durante el siglo XVI, alrededor de 40 o 50 años, y la literatura virreinal, que será también desde el siglo XVII hasta el XIX. En la literatura de la conquista destacarán sobre todo las crónicas. Recordemos que los españoles por 40 años intentan sofocar cada rebelión después de la caída del imperio. Entonces, registran todo lo que ven con algunos de sus capitanes que sabían leer y escribir. La intención nunca fue preservar nuestro pasado, sino justificar sus actos de saqueos y de robos ante la Iglesia Católica. Las crónicas entonces querían demostrar nuestra supuesta subhumanidad, nuestro estado de seres salvajes ante el mundo. Pero las crónicas se van a desarrollar también en tres momentos. Tenemos en primer lugar a los cronistas hispanos. Ellos representan a la visión de los vencedores. Ellos recogen relatos, como dijimos, también aplicamos con qué intenciones, y sobre todo juzgan la manera de pensar del hombre andino. Luego aparecerán los cronistas indígenas. Recordemos que los españoles culturizaron también a los hijos de los principales caciques. Cuando ellos aprenden a leer y escribir, también quieren contar su versión de los hechos. Las crónicas indígenas muestran la visión del vencido frente a la conquista española. Y por último, tendremos las crónicas mestizas. Al ser descendientes de las dos culturas, los cronistas mestizos tuvieron una visión más conciliadora, donde se elogian ambos pasados. Entre los cronistas hispanos destaca Pedro Cieza de León. Este capitán español llegó a cumplir la misión de justamente registrar todo lo que observaba para declarárselo al rey de España, pero quedó maravillado con todas las historias que escuchaba y con toda la fantasía, que terminó congraciándose y teniendo cierta estima al pasado incaico. Su obra, El señorío de los incas. Entre los cronistas mestizos va a destacar Garcilaso de la Vega, quien años más tarde se colocará él mismo el título de Inca. Él, al ser descendiente de una princesa incaica y de un capitán español, muestra justamente la visión conciliadora de ambos reinos. En el tomo 1 de los comentarios reales, él describirá la grandeza del imperio incaico y sus leyendas más importantes. Y en la segunda parte comentará también toda la heroicidad de la conquista española, elogiando así a su padre. Garcilaso de la Vega fue hijo del capitán que llevó el mismo nombre, Garcilaso de la Vega, uno de los 13 famosos hidalgos que cruzan la famosa línea de la Isla del Gallo. Garcilaso de la Vega es también nieto del poeta español Garcilaso de la Vega, que destacó en el Siglo de Oro. Cabe destacar que el inca Garcilaso de la Vega nunca fue llamado así por su padre. Su verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, y él en toda su vida intentó ser aceptado por la corona española, llegando incluso a formar parte de su ejército hasta el grado de capitán. Y por último, entre los cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Obviamente el nombre Felipe fue impuesto por el conquistador español que estuvo a cargo de él. Su obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno. El caso de Guamán Poma de Ayala es muy interesante por varios aspectos. En primer lugar, la obra está llena de gráficos, porque Guamán Poma de Ayala entendía el poder persuasivo de las imágenes. En segundo lugar, la obra está dirigida al mismo rey. Guamán Poma de Ayala, al considerarse también rey de un pequeño señorío, consideraba que no podía haber intermediarios, así que hablaban
de rey a rey. En tercer lugar, la obra nunca llegó a manos del rey de España. Para evitar intermediarios, Juan Pomar de Ayala lo mandó en algún barco y este debió haber sido asaltado por piratas porque la obra se encontró muchos siglos después en una calle de Copenhague y en la actualidad se encuentra en su más importante biblioteca. En este libro se hace una propuesta muy interesante. Juan Pomar de Ayala hace un análisis de la Biblia y de la realidad de su tiempo y propone a su hijo como el próximo virrey del Perú. La razón, que los virreyes españoles solo generaban más rebeliones. Él consideraba que si hubiera un virrey andino, indígena, las demás etnias dejarían de sublevarse y él mantendría los impuestos y tributos al rey de España. Eso sí, tendrían todos que abandonar nuestro continente porque Juan Pomar de Ayala también estaba en contra de las mezclas raciales.